gracias. Esta casa, Señor, es una casa que sabe adorar tu nombre, porque reconocemos el poder de la alabanza. Aleluya. Gracias por esta mañana. Dile gracias, Señor, por este día que me regalas. Gracias por un año más de vida. Gracias, Señor, porque al llegar a tu casa, Señor, se quiebra la opresión, se quiebra la duda, la confusión se va, Señor. El desánimo es cambiado por el gozo de la salvación. Gracias. Gracias, Señor. Esta iglesia tiene tanta gratitud porque tú siempre te haces tan presente en este lugar, Señor. Oh Dios, tú eres el que toca los corazones y las mentes en esta mañana por el poder de tu Espíritu Santo. Que nadie salga de este lugar triste, que nadie salga de este lugar con cansancio, que nadie salga de este lugar sin salvación, Señor. Por Cristo oramos y te damos gracias. Amén. Se pueden sentar. Felicidades a todas las madres, las abuelas, las madres que a lo mejor no tuvieron un parto, pero son madres en el corazón porque acompañan vidas, amén. Y no me toca predicar, pero es un gran privilegio en esta mañana para mí presentar la predicadora de esta mañana. Dicen que se parece a mí, que se mueve como yo, que hasta las puntas de los zapatos usa como yo. Así que hoy va a predicar nuestra hermana Orleanet Torres, así que ve acercándote por aquí. Orleanet es mi hija y Dios está haciendo grandes cosas en su vida y en su ministerio también. Afirmamos el ministerio, el llamado de Dios en esta mañana y sabemos que el Señor te va a usar. Es a causa de Él, no a causa de nosotros aquí. Así que en esta mañana, aquí en este lugar, en la casa del Señor, recibamos la palabra del Señor con reverencia y gratitud. Dios le bendiga, iglesia. Una vez más felicitamos a las madres en este día que es dedicado a ellas, aunque como el pastor mencionó, celebramos el amor, la compasión de las madres todos los días porque sabemos que son una bendición directita del cielo, ¿verdad? Y cuando la pastora se me acercó para predicar, ella me dijo, ¿te atreves a predicar el Día de las Madres? Y yo, sí, ¿por qué no, verdad? Y ella me dijo, sí, pero quisiera que hablara sobre ciertos temas. Y pues claramente, porque es el Día de las Madres, yo voy a estar hablando de unas mujeres que el Señor hizo unos milagros en ellas extraordinarios. Y yo tengo esta pelea con Josué Caleb de que yo soy un poco feminista y él dice que eso está mal, pero esa parte de mí, que yo creo que la igualdad, él piensa que es que nosotras queremos estar sobre los hombres, yo no pienso que es eso, pero esa parte de mí se alegró mucho de poder hablar de estas mujeres, porque estas mujeres que voy a estar hablando en la mañana de hoy, aunque son distintas en trasfondo y distintas en carácter, el Señor hizo un milagro similar en ellas y ambas tenían unas cualidades similares a pesar de su carácter y todo eso. Y la primera mujer que quisiera estar trayendo en esta mañana es a Ana, la madre de Samuel. Ana, su nombre significa gracia y ella enseñó y caminó en gracia del Señor y también mostró lo que es ser una mujer de gracia. Samuel, quien fue el último juez, también fue el sacerdote que oficialmente inauguró la dinastía real verdadera de Israel, ungiendo a David como rey. Sin duda, era una figura impotente en la misma historia de Israel. Y Ana tuvo parte, como toda madre, en la vida de Samuel, aún así, él siendo entregado al servicio de Dios desde temprana edad. Ana es una de las esposas del Caná. El Caná tenía otra esposa llamada Penina. Y esto se da, aunque no se puede decir que Dios estaba de acuerdo con que un hombre tuviera dos esposas. Esto se da por la esterilidad de Ana en ese momento. Se entiende que Ana fue la primera esposa del Caná y que la razón de él tener otra esposa era por eso mismo, por la esterilidad de Ana. Y esto causó rivalidad en el hogar. Por eso entendemos que no es lo que Dios llama para la familia.
porque pues de ahí nace la rivalidad, la envidia y todas esas emociones negativas que puede causar el hecho de que Elcana amara más a Ana, aún así ella no teniendo hijos. So, Penina tenía varios hijos con Elcana, pero Ana no tenía ninguno por su esterilidad. Aún así, se entiende que por ella ser la primera esposa, pues él tenía una afección más grande con ella. Elcana tenía como costumbre llevar a la familia al templo de Silo a adorar a Dios todos los años. Año tras año iban allí y le daban una ofrenda al Señor y daban sus adoraciones. Pero Penina, año tras año, aprovechaba esta oportunidad para echarle en cara, como quien dice, el hecho de que Ana era estéril. Y cada vez que era repartido en la mesa los alimentos, Elcana, el esposo de ambas, le daba doble porción a Ana, una porción especial, pero cuando llegaba a los hijos de Penina y de él, pues Penina cogía y como que le metía el dedo en la llaga y le hacía insultos y buscaba la manera de hacer sufrir a Ana. Y esto era algo que pasaba año tras año y aún en su hogar. En esta ocasión que nos cuenta en Primera de Samuel, Penina fue tan cruel con Ana y le dijo tantos insultos y le fue diciendo esto, recordándole una vez más sobre su esterilidad, que Ana llegó al punto de comenzar a llorar y a sufrir. Y en Samuel 1:8, el lloro de Ana y ella perder hasta el apetito. Imagínense la magnitud de los insultos y el dolor que ya Ana sentía por ser estéril, porque en ese tiempo tenemos que recordar que era algo vergonzoso. Y el dolor que Ana siente es tanto, y el sufrimiento, que Elcana se da cuenta y le pregunta: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Le dice su esposo. Y estas preguntas que Elcana le hace a Ana muestran una vez más cuánto amor él tenía por ella. Tanto así que se preocupó y se dio cuenta del cambio de actitud. Obviamente las lágrimas eran evidentes. Así que la Biblia nos revela estos dos grandes problemas en la vida de Ana. El primero es que forma parte de un matrimonio polígamo y tiene que soportar el odio de la otra esposa. Y este problema Ana tiene poquito control sobre. Ella puede controlar cómo es su reacción ante esta situación, pero el hombre, siendo la cabeza de la familia, ella no puede decirle: mira, no estés más con ella. Y en adición tenían hijos. El segundo problema es que no podía tener hijos. Y este era un problema que ella no tenía nada de control. Y las preguntas que Elcana le hace a Ana parecieron despertar una realización en ella. La realización de que ella no tenía control de su esterilidad. Así que una vez salió Ana, terminaron de comer, Ana se dirige al santuario. Y con gran dolor y angustia, mientras lloraba desconsoladamente, hizo un clamor a Dios. Ana, con un corazón roto, permanecía ante la presencia del Señor. Aún con sus angustias, aún con su, se pudiera decir, fracaso, Ana entendió que la única persona que podía hacer algo para ella era Dios. Por eso, en la Biblia no hay mención de que Ana se haya quejado contra Dios. No hay mención que ella hubiera sido importuna a su marido por la falta de hijos. En ella no había quejabanza, como dicen. Sí había dolor, porque era una situación que ella no tenía control y que no le agradaba. Pero Ana comprendió que, como él dice en el Salmo 127, el versículo 3, los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa.
Y como Ana entendió esto, se dio cuenta que esta situación no era ella y Panina, no era ella y su esposo, era ella y Dios. Porque si los hijos son una herencia del Señor, Él era el que daba esa bendición y ella tenía, como quien dice, arreglarlo con Él y cuadrar eso. Así que Ana llevó su caso directamente al Señor e hizo un voto con Él que si Dios le diera un hijo varón, ella pidió solo un hijo varón, prometió a dedicarlo a Jehová y entregarlo para toda su vida. Esta promesa muestra cómo el anhelo de Ana de ser madre no era algo egoísta, no era algo por sentirse realizada, ni tanto porque en esos tiempos, pues, los hijos llevaban el nombre del padre, igual que ahora el apellido, pues, hacían que esa generación siguiera, no simplemente por eso, sino para Ana, la maternidad era la vocación más alta que Dios podía dar a una mujer. Por lo tanto, ella va donde Dios y le dice, si tú me das esto que tanto anhelo, y su anhelo era tener un hijo para entregarlo ante Dios, eso es lo que yo voy a hacer, yo voy a entregártelo por completo, toda su vida. Y luego de ver a Ana orado y estar ahí en llanto, entregada ante los pies de Dios, entregando sus preocupaciones, el sumo sacerdote que estaba allí, Elí, la acusa de estar ebria. ¿Y qué nos muestra esto? Que en la vida a veces van a venir personas que no van a entender por qué nosotros estamos yendo a la iglesia, entregándole eso. Mira, si no van a entender tu actitud, no van a entender cómo te estás llevando por la vida. En esos momentos que cuando más te acercas a Dios es cuando la gente más te da por loco. Y el sumo sacerdote en ese momento la acusa de estar ebria, porque ella estaba orando en voz baja y él solo podía ver sus labios moverse. En este tiempo las oraciones usualmente se decían en voz alta, para él era algo como que incomprensible que ella estuviera ahí moviendo los labios pero no se escuchara ninguna oración ni nada por el estilo. Y para mí esto era el colmo. Ana viene de estar en su casa con su familia, que está quebrantada por causa de Penina. Va ante los pies del Señor a entregarle sus preocupaciones. Y cuando viene esto, le hacen esa acusación, ella siendo una sierva del Señor, como dicen, hecha y derecha. Y el sumo sacerdote, que en la Biblia explican que pues en esos tiempos no estaban en los correctos, por eso no pudo comprender la oración de Ana en silencio, la viene a acusar falsamente. Pero a pesar de la falsa acusación, Ana respondió a esto con respeto y le explicó la situación sin dar muchos detalles. Ella no le dijo, mira, es que yo soy estéril y la esposa de mi esposo, ella me maltrata con sus insultos. No, porque ella ya había comprendido que eso era entre ella y Dios. Y ella sabía que el Dios ve los corazones de uno. Ella entendía que ella simplemente lo estaba entregando porque ya Dios sabía los anhelos del corazón de Ana. Por eso ella no sintió la necesidad de ir dando explicación de que estos son los anhelos, esto es lo que yo deseo. Cuando el sacerdote se da cuenta de la falsa acusación grave que hizo ante Ana, le pide disculpas y le dice como que vaya con Dios y que Dios conteste tus peticiones. Y el relato indica que luego Ana procedió a irse por su camino y a comer, y su rostro no volvió a mostrar preocupación por su propia situación. Y esto a mí como que me voló la mente un poco. Y es porque a veces uno dice, sí, Señor, yo te voy a entregar esto y que se haga tu voluntad, Señor, y yo, mira, en tus manos lo dejo. Pero después andamos por la vida, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar con esta situación? Que yo no puedo bregar porque... Y Ana no fue así. Ana, dice la Biblia, no volvió a mostrar preocupación. Ella
estaba segura que el Señor la había escuchado, porque ya el Señor sabe lo que estaba en su corazón. Por eso ella hace la oración en voz baja. Pero en adición a eso, ella sabe que ella lo entregó, lo puso ante el altar y que Dios se iba a encargar de eso. Y este acto muestra cuán genuina y paciente era su fe realmente. Este acto muestra que la fe de Ana era tan grande que una vez ella trae su causa ante el altar, ante los pies de Dios, y entrega su frustración, ella sabe que el Señor se va a encargar. Ella está confiada que el Señor un milagro va a hacer. Y para mí esto es una de las cosas más sorprendentes que Ana hizo. Este acto muestra el 100% cuán grande era su fe. Ella tenía esta actitud porque sabía que Dios algo iba a hacer. Y basado en esto, el Señor se acordó de ella. Y en 1 Samuel 1:20 dice, Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Pues dijo, al Señor se lo pedí. Y por 3 años después del nacimiento de Samuel, Ana se dedica completamente a la crianza de él. Y se dedicó a instruirlo en los caminos de Dios porque ella también entendía que, como le dice la palabra, instruye al niño en los caminos y cuando llega viejo no se apartará. Y Ana por 3 años, 24/7, se encargó de la crianza de Samuel. Y luego de estos 3 años, Ana lo entrega como lo había prometido. Ana, aún viviendo en una época de gran oscuridad espiritual, por eso es que vemos que el sacerdote la acusa, porque pues había una oscuridad espiritual, no estaban pasando las cosas como Dios manda, ¿verdad? Ella se destacó como un rayo de luz entre las tinieblas. Ella, sin importar lo que estaba pasando a su alrededor, tenía su fe puesta en el Señor. Y Ana en todo tiempo reflejó la paciencia, la devoción espiritual y el amor maternal. Y para mí hay 3 ejemplos que hay que llevarnos de Ana como padre, esposo, madre y esposa. Y primero que todo, era el amor de Ana por su marido. Digo esto porque Ana sentía un amor profundo por su marido Elcaná y él por ella. Y su matrimonio, sin importar las circunstancias que estaban pasando, sin importar cuán quebrantado estaba su hogar por causa de la envidia que tenía Penina, ella puso su matrimonio ante todo. Y ellos, dice la Biblia, que adoraban a Dios juntos con frecuencia. Decían que iban anualmente, pero las oraciones de Ana y todo me dan a entender que ella hacía esto más que una vez al año. Y nos dicen que la distancia entre el silo, el tabernáculo y donde vivía Ana era de 1 a 2 días de distancia. Y Ana y su marido, Elcaná, pusieron su matrimonio ante todo y lo pusieron como superior ante todas circunstancias, como manda Dios, porque entendemos que si su matrimonio y el amor por su marido venía ante todo, los hijos se llevaban ese ejemplo, se llevaban el ejemplo del amor, aprendían los valores y muchos ejemplos más que ellos llevarían por el resto de su vida. Por segundo, el amor por el cielo. Ana reflejaba cuánto ella amaba a Dios, cuánto ella creía en Jehová en su vida de oración. Cuando leemos la oración de Ana, es una de devoción total, entrega total. Y ella le dice, Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda la vida.
y nunca se le cortará el cabello. Lo dice en la Nueva Versión Internacional. Pero esta devoción a Dios se ve aún más cuando Dios le da ese milagro y esa bendición. Y la oración de Ana es bastante extensa, pero en lo personal, lo más que me impactó en 1 Samuel, capítulo 2, el verso 2, dice: nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Y ella decía que su corazón se alegraba. Ella decía que no importara qué, el Señor iba a estar con ella y que ya lo había demostrado. Y esto era hablando de su experiencia con el Señor. Y estas oraciones que exaltaban adoración a Dios son muestra cuánto amor ella tenía por el cielo y por Jehová. Su anhelo de sacrificarse para enaltecer a Dios también es otra muestra. Como mencioné ahorita, los deseos de Ana de ser madre no era por simplemente sentirse realizada, sino para ella sacrificarse ante Dios, tener una manera de sacrificar. Porque recordemos que tener un hijo era lo más que Ana anhelaba. Aún así, el primer pensamiento que le vino cuando pidiéndole un hijo a Dios es que se lo iba a entregar a él. Y esto era un tipo de sacrificio para ella. Y esto muestra cómo ella quería alegrar a Dios en todo momento, tanto así entregando la vida de su hijo. Y su fe fue constante e inalberible. Inalvariable. Me guillé del pastor el domingo pasado. La fe de Ana en ningún momento se ve que tambaleó. Y fue tanto así que yo estoy segura que una vez que Ana salió de allí del altar, del tabernáculo en oración, y su actitud cambió completamente. Cuando venía Penina ahí a decirle: tú no tienes hijos, tú aquello, lo otro, que yo tengo muchísimos hijos e hijas, y tú, mira qué vergüenza. Ana no dijo: ay, es verdad, yo soy la escoria de la vida. Y no dijo nada de eso, porque la Biblia no dice eso. Dice que ella no volvió a sufrir más. Su fe estaba tan firme en que el Señor, que cuando venía Penina de nuevo y de nuevo, ella permanecía firme, porque ella sabía que tal vez no lo está viendo ahora mismo, pero ella lo verá en algún momento, porque los tiempos del Señor son perfectos. Y sobre todo, el amor maternal de Ana es un ejemplo a seguir. Ella dio dedicación a su hogar y familia. Superó el conflicto y el intento deliberado de Penina de sembrar la discordia dentro de la propia familia. No hay ningún episodio de Ana insultándola para atrás. No hay ningún episodio de Ana peleando con su esposo, No hay ningún episodio donde Ana mostrara otra cosa que no fuera entrega a Dios y que ella caminara en gracia. Y en adición, la entrega total a su hijo. En 1 Samuel nos dice que en el verso 21 dice: cuando Elcana salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio al Señor, Ana no lo acompañó. Le dijo: no iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor, y allí se quedará por el resto de su vida. Así que Ana estuvo alrededor de 3 años, 24/7, con Samuel, instruyéndolo, enseñándole el camino que es Jesús, enseñándole valores, enseñándole cómo hablar, cómo caminar y todas esas cosas que todas las madres aquí entienden que se hace. En el caso de Ana, por 3 años, las madres aquí por muchos, hasta que nos venga Cristo y nos busque. Entonces, Ana nos muestra lo que Dios puede hacer a través de una mujer o una persona que se consagra a Él sin reservas. Y nos muestra que los planes del Señor son más grandes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y esto es porque aunque Ana le pidió un hijo, Dios le dio 5.
Las bendiciones de Dios son más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Dios le dio 3 varones y 2 niñas. Así que esto nos enseña que Dios nos da abundantemente. Y en Hebreos 11:1 dice, tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Y Ana es ejemplo perfecto de esto. Ana muestra que aunque ella no lo veía, aunque Dios no le habría hablado y le había dicho, sí, voy a cumplir con eso, y es una promesa, ella lo creía. Ella sabía que el Dios la había escuchado y ella sabía que Él contestaría. Y cuando seguimos viendo la historia de Ana, nos damos cuenta que la historia de Ana es similar a la otra historia de la Biblia, es a la historia de Sara. Sara en tiempo vino antes de Ana. Y Sara, al igual que Ana, era estéril. Sara era la esposa de Abraham. Inicialmente era llamada Sarai, que significaba mi princesa o mi gobernadora. Pero el Señor cambió su nombre a princesa para afirmar la promesa de Dios. Desde el principio, Sara era atormentada por el hecho de ser estéril. Tanto así que cuando vamos a Génesis 11:29, donde primero se menciona su nombre, dice, el 29, Abraham se casó con Sarai. Y sigue hablando a sus hermanos. Y después cuando vamos al verso 30, la primera cualidad que mencionan sobre Sarai era, pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Imagínense cómo esto perseguía a Sarai, que lo primero que se menciona en la Biblia es que se casó con Abraham y era estéril. Entonces, decía, pero Sarai era estéril y no podía tener hijos. Así que la vida de Sarai, desde el comienzo de su matrimonio con Abraham, era una llena de frustración y resentimiento. Tiempo después, Abraham recibe su llamamiento por parte de Dios. Y con él, la promesa de una nación grande. Pero ¿qué pasa con esta promesa? Si la leemos, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Cuando vemos esta promesa, instantáneamente cuando el Señor dice, haré de ti una nación grande, lo que nos viene a la mente es que Abraham tendrá hijos. Y claro está, si Sara es la esposa de Abraham y Dios le dice a Abraham, te haré de ti una nación grande, significa pues que Sara, a mi entender, Sara era la que iba a hacer eso porque ella era la esposa de Abraham. Esa bendición que cae sobre la cabeza de la familia también cae sobre ella. Pero ¿qué pasa? Este peso cae sobre los hombros de Sara, ya que como Abraham iba a tener una nación grande si no tiene ningún descendiente. Yo me puedo imaginar que Sara estaba con esa preocupación. El Señor prometió eso, así que Él me va a hacer este milagro en mí y yo le voy a dar un hijo a Abraham o una hija. Y ahí se cumplirá la promesa del Señor. Pero a pesar del hecho de que Sara era estéril, ambos creían en un Dios que todo lo podía. Y la fe de Abraham fue fortalecida cuando el Señor le vino en una visión, tiempo después de su primera promesa. Y esto se encuentra en Génesis 15:4 al 6. Y dice, empezando a mediados del 4, dice, tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justo. Así que Abraham estaba convencido que las palabras que Dios ya le había dado una vez y le afirma por esta segunda vez a través de una visión eran real. Él estaba convencido
de que el Señor haría un milagro y Sara iba a poder tener hijos. Pero ¿qué pasa? Con el pasar de los años, Sara ve que esta promesa no se está cumpliendo. Sara ve que intento tras intento, viene fracaso y ella no queda embarazada. Y su enfoque deja de estar en la promesa de Dios, en lo que va a estar en un futuro, y se enfocan en la ahora. Se enfoca en lo que está viendo ahora. Y esto consume sus pensamientos, olvidándose que Dios no aprueba de la poligamia. Y en Génesis 16, Sara acepta que el Señor la hizo estéril, que así es que la hizo Dios. Acepta el hecho de ser estéril y le dice a Abraham que se acueste con su esclava Agar para que así pueda tener hijos. Específicamente le dice: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Ella está diciéndole a Abraham, aunque él tenía su fe bien puesta, la Biblia nos muestra que Sara tenía un carácter un poquito fuerte. Y ella convence a Abraham de que, mira, acuéstate con ella porque a través de ella es que vamos a tener esta bendición. Y Sara quería tanto que Abraham tuviera descendientes que inventó un plan inmoral, un plan incorrecto y totalmente absurdo. Y esto por consecuencia resultó en que cuando Agar queda embarazada de Abraham, Sara se llena de amargura. Tanto así que tiempo después, 13 años después, Sara no pudo lidiar con esa amargura, con ese constante recuerdo de su esterilidad a través del hijo de Abraham, que obligó a Abraham a expulsar a Agar y a su hijo. Y esto aquí muestra cómo la falta de fe en la vida de Sara estaba convirtiéndola en una persona sin felicidad, con amargura, con arranques de coraje, tristeza. Definitivamente la fe de Sara se debilitó con el tiempo. Y en su humanidad, dejarse llevar por lo que veía ahora, por la carne, se desesperó y dejó que esto la llevara al camino incorrecto. Esto es una señal clara de que la fe de Sara estaba débil. Sara se podía describir en estos momentos como una mujer áspera, dura, egocéntrica y temperamental. Todo por falta de fe. Porque si ella hubiese tenido la fe que tenía Ana, de que el Señor lo va a hacer, ella no estaría en sufrimiento más nada. Pero aún así, a pesar de los errores de Sara, la Biblia la elogia por su fe y firmeza. Tanto así que el apóstol Pablo señala cómo cada esposa debe someterse a la autoridad de su marido, como lo hizo Sara. Así que al final, Sara, aún con sus debilidades y sus cualidades no tan buenas, tenía cualidades positivas más resaltantes que las negativas. Y se caracterizaba por su humildad, la mansedumbre, la fidelidad y la esperanza. Muchas cosas que pesaban más que esas cualidades negativas que ella podía tener. Así que tal vez lo que Sara pensó una vez, así que lo que Sara sentía en ese momento no definió quién era ella. Y en este proceso de Sara sufrir por que Abraham tenía un hijo y ella no, y la promesa de Dios todavía no se había visto cumplida en su vida, Dios se le revela a Abraham una vez más. Y esta vez menciona a Sara por nombre. En Génesis 17, verso 15. También le dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai,
sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Por eso es que al principio mencioné que el cambio de nombre de Sara, de Sarai a Sara, afirma esa promesa que Dios está dando. No, ya no era mi princesa, era princesa porque iba a ser de naciones. Y yo me imagino que cuando Dios le da esta palabra a Abraham y le da las direcciones a Abraham de circuncisar a todo descendiente y a todo criado, antes de ir a hacer eso, porque la Biblia afirma que él salió corriendo, él fue a donde Sara. Y yo me imagino a Abraham corriendo a donde Sara, así como cuando un nene chiquito, mamá, me pasó esto, y sigue por ahí, y tú, ajá. Pues así yo me imagino que fue Abraham. Porque la fe de Abraham, aunque Sara trató, seguía ahí. Y yo me imagino que Abraham fue a donde Sara a contarle todo esto muy contento, pero su alegría fue tanto que fue, mira, Señor me dijo que tú ibas a tener un hijo de mío y esta va a ser reina de naciones y todo y lo otro, pero que él no le dio el chance de Sara ir decirle ningún comentario. Le dijo, pero te dejo, mira que tengo que ir a circuncidar a todo el mundo y a mi hijo aunque tenga 13 años y yo y todo lo otro. Yo imagino que Abraham fue así, pero esto es imaginación mía, tal vez usted se lo imagina diferente, pero yo que soy así media hyper, pues yo me imagino que él estaba así mismo y la emoción de él era tanta de tener un encuentro con el Señor que reafirma esa promesa que le había dado desde el principio, que él fue corriendo donde Sara a decirle todo esto. Pero ¿qué pasa? Cuando Abraham termina de contarle esto, yo me imagino que Sara estaba como, sí, ay, qué chévere, sí, amén. Y ella estaba como que en shock. Yo imagino que ella estaba como que, sí, wow, el Señor va a hacer eso. Y como digo, yo estaba como que medio shock, es así. Y Sara, siendo ella, estaba allí parada con una cara poco seria. Yo me imagino que Sara estaba como que, como cuando un niño hace algo un poco incorrecto, pero uno siendo adulto le da un poco de gracia, pero no le puede mostrar que eso le da gracia porque tiene que aprender que está mal. Así, yo me imagino a Sara con esa cara como que, sí, jaja, qué chiste. Yo, 90 años a tener un hijo. Y yo me imagino que ella estaba así, sin querer reflejar en su rostro que esto le causaba alegría. Porque ella estaba dejando que en su humanidad pensamientos negativos llegaran a su mente. Yo me imagino que ella escuchó esto y la chispa de fe se le prendió a Sara, pero ella la reprimió. Yo me imagino que ella dijo, sí, amén, qué sé yo. Y después se recordó, diantre, pero yo tengo 90 años. Yo no menstruo, ya se me, ya el reloj, mira, paró, hace tiempo se le acabaron las baterías. Yo me imagino que Sara estaba pensando así. Y no era porque Abraham hubiese dicho algo mal o nada por el estilo, sino porque en su humanidad ella recordaba la situación en vez de pensar en aquel que tiene control. En vez de pensar en que Él puede solucionar cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier situación. Sara no se enfocó en ese Dios que todo lo puede, sino que se enfocó en la carne, se enfocó en lo que estaba viviendo ahora. Así que Sara tal vez pensó una vez que Abraham se fue, pudo pensar que él, mira, tal vez él escuchó mal, tal vez se confundió y Dios estaba tratando de decirle otra cosa, pero él no era en esa línea lo que Dios quería decirle. Por lo tanto, cuando tiempo después se le aparecen a Abraham 3 varones, cuales en realidad eran 2 ángeles y Jehová mismo, sin ellos saberlo, los hospedan. Y estos le dicen a Abraham que Sara dentro de 1 año habrá tenido un hijo. Sara, que estaba cerca, escuchó y se rió con incredulidad. Incredulidad, sí. Y el ángel enfrenta la falta de fe en Sara con una pregunta escudriñadora.
y le dice, ¿hay para Jehová alguna cosa difícil? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Sara en este momento trata de mentirle y decirle, no, yo no me estaba riendo. ¿Cuál? No era verdad. Y él le dice, sí, te reíste. Pero yo me imagino que estas preguntas que le hicieron a Sara, que si habrá algo imposible para Jehová. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Algo que Él no puede hacer, una cosa tan difícil para Él, que todo lo hizo. Yo me imagino que esto estaba ahí en la cabeza de Sara dando vueltas. Y en este momento podemos ver claramente cómo la fe de Sara realmente estaba quebrantada. Sin embargo, el Dios que todo lo puede se encargó de que su fe fuera fortalecida y restaurada. Era importante que Sara tuviera fe en la promesa que Dios estaba haciendo. No porque si ella no tenía fe, Dios iba a echarse para atrás y no cumplir esta promesa, sino porque la falta de fe provocaba su amargura. La falta de fe provocaba la tristeza de Sara. Y en este momento vemos como Dios hace lo imposible. Manda 3 ángeles y baja él mismo a la tierra para que la fe de Sara fuera restablecida. Tan importante era para Dios que Sara no siguiera en amargura, no siguiera en sufrimiento. Y tan importante era la fe de Sara que Dios sale de su camino para restablecerla a través de estas preguntas que escudriñaron su interior. Así que, ya que Dios siempre cumple sus promesas, no era como que si Sara no tiene fe, pues no va a venir el hijo. Sino era por el amor tan grande que Dios nos tiene a nosotros. El Señor se encarga de que la fe crezca en nosotros para nosotros no seguir en sufrimiento, para nosotros poder mirar más allá de la situación que estemos enfrentando en el día de hoy o en este año. Y nos confronta con esas preguntas. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Acaso hay algo muy difícil para yo lograr? Y sin importar los errores de Sara y todas esas cosas que ella hizo que no estaban en lo correcto, sin importar que Sara bajo su propia voluntad le entregó a Abraham su esclava Agar, sin importar que Sara tenía un carácter fuerte, Dios no tomó en cuenta sus errores, sino que esos errores Dios los dejó en un pasado. Y por eso 13 años luego de que Sara le entregara a la esclava Agar a Abraham, le recuerda la promesa, porque los planes de Dios son irrevocables. Así que sin importar nuestras debilidades, nuestras flaquezas y los errores que podemos cometer, los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros se cumplirán. Nuestro trabajo es creer en su palabra. Nuestro trabajo es ser como Ana y entregarle todo ante los pies del Maestro. Decirle, Señor, aquí te entrego mi voluntad. Señor, aquí te entrego mis frustraciones. Señor, aquí te entrego mis quebrantos. Porque si Dios lo dijo, Él lo hará. No importando cuántas veces caigamos o cuántas veces nuestra fe tambalee, Dios cumplirá su promesa. Y nos toca a nosotros esperar en Él y tener fe. Porque la fe hará que el milagro llegue. Porque por la fe Sara recibió su milagro, dice la palabra. Y por la fe, por medio de la oración y la fe, Ana recibió su milagro también. Y Ana, por medio de la oración y entregarse por completo sin reservas a Dios, no solamente recibió su milagro, porque a diferencia de Ana, Sara solo recibió un hijo, que fue lo que Dios le prometió. Pero Ana, como llevaba una vida consagrada a Dios, una vida de oración, el Señor la bendijo abundantemente y le dio 5 hijos, más de lo que pidió. Ana puso todas sus cargas sobre el Señor y dejó su frustración ante Él. La frustración de Ana la acercó más al Señor en lugar de alejarla. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros.
el Señor nos llama a confiar en Él y sobre todas las cosas a tener fe en Él. Y Él no quiere que las situaciones de la vida nos alejen de Él, sino que nos acercan, igual que la situación de Ana lo acercó a Él. Él quiere que entendamos que nuestros errores del pasado, ahí están. Él los tiró al fondo de la mar. Y que no hay nada que podamos hacer que sus planes y sus promesas no se cumplan con nosotros. No hay nada que podamos hacer que nos alejen del amor de Dios. Así que sin importar nuestros errores, sin importar cuántas veces nuestra fe tambalee y cuántas veces no nos enfoquemos en la promesa que Dios nos tiene, sino nos enfoquemos en el ahora, Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a cumplir su plan. Y Sara y Ana son dos casos, aunque similares. Su contestación ante la adversidad fue totalmente diferente. Y yo creo que Ana es el ejemplo que todos tenemos que llevarnos en nuestros corazones hoy. Llevarnos el ejemplo de que no importa qué, Dios va a cumplir su plan, pero nosotros, nuestro trabajo es creer. Nuestro trabajo es entregarnos a Él. Nuestro trabajo es entregarle nuestra voluntad, entregarle nuestras preocupaciones a Él, porque Él el milagro lo hará. Porque Él, la situación, estará a tu lado. Y lo que nos tenemos que llevar de Sara en esta mañana es que hasta las personas con llamados más grandes cometen errores. Aún así, Dios sigue siendo fiel. Y aún que Sara se equivocó y actuó en la carne y en el desespero, Dios recordó sus anhelos. Dios recordó las promesas que le había hecho a Abraham. Y en esta mañana yo quisiera que se llevaran eso, que sin importar cuántas veces nos equivoquemos, cuántas veces nuestra fe sea quebrantada, Dios va a estar ahí. Y lo más que me ministró sobre la historia de Sara es el hecho de que Dios se preocupó tanto por Sara sin importar sus errores que mandó a sus ángeles y Él mismo bajó a la tierra. Y mientras yo pensaba en eso, yo decía, wow, Señor, ¿cuántas veces tú nos das estas pequeñas cosas en la vida que nos recuerdan tu amor por nosotros? Todas estas cosas en la vida que nos recuerdan que tenemos que tener fe en ti, que nos recuerdan que tú todo lo puedes, que no hay nada imposible para ti. ¿Cuántas veces en la vida nosotros tomamos por menos esos pequeños momentos de nuestro diario vivir en que Dios se manifiesta? Y el hecho de que Dios se preocupara tanto por Sara, aún ella estando mal, ¿cuánto no más se va a preocupar por nosotros? Porque nuestra fe esté estable en Él, porque nosotros tengamos nuestra fe puesta en Él y que nosotros nos entreguemos a Él. Si lo hizo con Sara, ¿por qué no lo hará con nosotros? Dios los bendiga. Iglesia, ponte de pie. Estas historias son fascinantes porque nos invitan a entender que aún en los momentos difíciles, aún con las malas decisiones, Dios se hace presente. Dios tiene misericordia. Dios no nos olvida, no nos desecha, sino que nos recuerda que tenemos propósito, que en Él podemos confiar. Y en esta mañana tal vez tú llegaste cansado, cansada, con la fe agotada, diciendo ya no puedo más. Yo te invito a que tú reflexiones, que tú recuerdes esta enseñanza de que la promesa del Señor está con nosotros, que el Señor lo ha dado todo para que usted y yo podamos y vivamos en Él y con Él. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por la palabra que fue expuesta. Dios, te pedimos, te suplicamos, Señor amado, que tú la hagas rema durante toda la semana, Dios, y nos recuerdes que, Señor amado, en ti podemos alcanzar todos los sueños que ya tú nos has dado, que es cuestión de fe, Dios. Y por eso en esta mañana afirmamos nuestra fe. Afirmamos, Dios mío, que te creemos. Afirmamos, Señor amado, que haremos aquello que tú nos has enviado a hacer, porque creemos en la promesa que tú nos has hecho. Te damos gracias por tu misericordia, por tu cuidado. Por eso en esta mañana entonamos este cántico con alegría, con gozo, sabiendo que tú eres el Dios de lo imposible. En el nombre de Jesús.